con respecto al resto de la población que ha salido en contra de Morsi. Sí, lo que cabría decir es que las manifestaciones contra Morsi fueron aún más grandes, si cabe, que las manifestaciones contra Mubarak. Debe haber habido pocas ocasiones en la historia de la humanidad en que hayamos visto tanta gente manifestándose contra un gobierno en las calles al mismo tiempo. Los cálculos son de varios millones de personas. Dicho esto, sin embargo, los hermanos musulmanes, desde que cayó Mubarak, en ninguna elección han sacado menos del 25% de los votos, y las encuestas de opinión en la víspera de su caída todavía le daban un 26% de aprobación. O sea, ese parece ser su piso. Tiene un voto duro, incluso ahora, con lo impopular que fue su gobierno, de un 25%, y es francamente inconcebible que pueda haber una transición democrática sin la participación de una fuerza política que representa 1 de cada 4 ciudadanos egipcios. Claro, pero con la detención de miembros de los hermanos musulmanes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, está la situación súper difícil, están polarizados los egipcios, y lo dijo uno de los chicos en la entrevista, ¿no? Estuvimos a un presidente y lo cambiamos. O sea, ¿así de inestable puede estar? Sí, sin embargo, acá lo que habría que decir es, aunque lo que ocurrió fue un golpe de Estado, y hay que decirlo con todas sus letras, porque hay quienes quieren escamotear el hecho, también es cierto que el gobierno de Morsi había tenido conductas que podrían calificarse, en mi opinión, de sectarias y autoritarias. Dicho esto, sin embargo, yo entendería incluso en el contexto del golpe, si realmente hay la voluntad de ir hacia una transición a elecciones realmente competitivas, yo entendería que se detenga provisionalmente a los líderes, pero ya se están empezando a presentar cargos criminales en su contra, y eso me parece sumamente peligroso, porque además son cargos por una conducta que si acaso cometieron ambas partes, por la violencia de los últimos días. La mayoría de las víctimas de esta violencia probablemente hayan sido militantes de los hermanos musulmanes, entonces no se puede simplemente, someter a juicio a los dirigentes de los hermanos musulmanes por una violencia que muy probablemente no hayan dirigido o de la que hayan sido personalmente responsables, cuando la violencia en contra de ellos ha sido aún mayor, y por ese lado no hay nadie encausado. Muy bien, y seguimos con el tema. Tras el golpe, el ejército egipcio parece demostrar nuevamente que sigue ejerciendo el poder en el país. Los militares se han presentado ahora como los defensores de la voluntad del pueblo. Las Fuerzas Armadas de Egipto han demostrado una vez más su poderío, dejando en claro que es un verdadero actor político en ese país y que goza de mayor apoyo y legitimidad que el propio presidente, a pesar de que este había sido el primero elegido democráticamente en su historia. La centralidad de las Fuerzas Armadas en la vida política de Egipto es de antaño, algo que el derrocado mandatario islamista Mohamed Morsi debió lidiar desde el inicio de su mandato. Esto tendría que ver con que la democracia en Egipto es novata e inexperta, dado que sus gobiernos han sido siempre autoritarios, hasta que la primavera árabe se cobró el gobierno de Hosni Mubarak. Pero el poder de los uniformados data desde 1952 y hasta la actualidad se ha convertido en la columna vertebral de esta nación. Este miércoles los militares tomaron el poder. El jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, anunció la suspensión de la Constitución y la destitución de Morsi, un acto apoyado por la mayoría de los frentes políticos y celebrado en la Plaza Tahrir por miles de egipcios. Fue una muestra más del mito que otorga al ejército el papel de salvador de la patria. Nos vamos a México. 2 adolescentes fueron asesinados en Jalisco por burlarse del hijo de un narco que pertenece al cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de Jalisco confirmó la muerte de los adolescentes desaparecidos el 21 de junio pasado tras retirarse de un centro comercial. El titular de la dependencia indicó que los jóvenes fueron llevados a un predio localizado dentro del rancho La Cebada, donde fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados. Se logra identificar y detener el día sábado a un menor, el cual el día de hoy es puesto a disposición de las autoridades de menores y el cual nos indica cuál fue y cómo se dieron los sucesos en los que estos 2 jóvenes son privados de la libertad y posteriormente privados de la vida.
El fiscal general precisó que el móvil del homicidio fue en venganza porque los adolescentes Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas se habrían burlado de un compañero de escuela, hijo de José Ángel Carrasco, alias El Chángel, quien se encuentra detenido en la Ciudad de México, consignado por delitos contra la salud, siendo integrante del cártel de Sinaloa. Este joven que hoy tenemos detenido nos dice que los dos jóvenes maltrataron y se burlaron de un hijo de José Ángel Carrasco Coronel, conocido como el Chángel o el Chángel, el cual está detenido en la Ciudad de México, que eran compañeros de este joven y que por eso tanto Andrés Vega como uno de los hijos de este delincuente maquinaron y elaboraron todo este cuento para jalar tanto a Luis como a Andrés a la plaza comercial, y sabemos que con estos engaños se lleva a este lugar, y en el lugar conocido como La Cebada, en uno de los domicilios, son privados de la vida. Nájera Gutiérrez sostuvo que la Fiscalía va detrás de los autores materiales e intelectuales de los hechos, y finalmente llamó a los padres de familia en general para que estén al pendiente de sus hijos, pues se demostró que los adolescentes fueron enganchados a través de las redes sociales. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, lamentó el hallazgo y prometió a los familiares que el Estado hará justicia. Comparto la impotencia que siente la sociedad y la pena que embarga a las familias de Luis y Andrés. El Estado hará justicia, tuiteó el gobernador. Bien, realmente un caso increíble, dos jóvenes que han muerto asfixiados, chicos de 15 años que habían, según las versiones, se habían burlado, le habían hecho bullying al hijo de este capo del cártel de Sinaloa, mala suerte, ¿no? Antes de hacerle bullying a alguien hay que preguntarle en qué trabaja su papá ahora, hay que saber, no, pero es el hecho de querer matar a esos chicos por haberse burlado de su hijo, que también es eso está muy mal, y eso sucede cuando en México hace poco secuestraron a 12 muchachos y el administrador de la discoteca ha aparecido muerto. Sí. Entonces la violencia está al máxima potencia. A ver, el número de homicidios a nivel nacional había estado bajando en el último año y medio. No sé si la tendencia se ha mantenido desde que empezó el gobierno de Peña Nieto, pero en todo caso lo que sí era una constante es que el DF, el Distrito Federal, la capital del país, se mantenía relativamente aislado de la violencia que existía, sobre todo en el norte del país. Lamentablemente el ejemplo que pones es uno de varios en donde todo parece indicar que la lucha entre carteles, o cuando menos la lucha entre vendedores al por menor de droga, empieza, y los homicidios involucrados en esa lucha empiezan a afectar también la capital de una manera en que no la habían afectado hasta hace muy poco. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar ahora con Sudáfrica y la situación de la salud de Nelson Mandela. Los médicos que tratan al expresidente han desmentido que esté en estado vegetativo, según había informado un medio francés. Volvemos con todos los detalles.